Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 15 del 1 al 35. El problema de los judaizantes. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran decisión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversación de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El Concilio de Jerusalén. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. La carta del concilio a los gentiles. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado
Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos parece bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Judas y Silas en Antioquía. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar ahí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse ahí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Pablo y Bernabé se separan. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaban por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Meditemos. Determinar si los creyentes gentiles debían obedecer la ley de Moisés para ser salvos era un asunto extremadamente importante. En este punto, la historia del cristianismo, si no era manejado con mucho cuidado, potencialmente podía dividir a la iglesia primitiva. La controversia se intensificó debido al éxito de las nuevas iglesias gentiles. Los judaizantes eran líderes por creyentes que eran fariseos convertidos, y ellos insistían que los gentiles debían someterse a la ley de Moisés, incluso circuncidarse. En otras palabras, decían que los gentiles primero debían convertirse en judíos antes de convertirse en cristianos. Pregunto, ¿debían los creyentes gentiles cumplir con las leyes de Moisés y otras tradiciones judías para alcanzar la salvación? Los judaizantes insistían que sí. Para comprender su manera de pensar, debemos recordar que en un principio todos los creyentes eran judíos y que la iglesia primitiva era
considerada una secta del judaísmo. Estos creyentes pensaban que el cristianismo no debía pasar por encima del judaísmo, sino edificar sobre este. También deben haberse preocupado de que tan pronto habría más creyentes gentiles que creyentes judíos, y que los varones morales de los creyentes decaerían si no seguían la ley. Sin embargo, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, y la iglesia en Antioquía los envió a Jerusalén para que presentaran este problema ante los líderes de esa iglesia. Entonces el concilio de los apóstoles y ancianos reafirmó la convicción de Pablo y Bernabé de que, aunque consideraban que la ley del Antiguo Testamento era muy importante, cumplirla, incluyendo la circuncisión, no era un requisito para la salvación. La ley no puede salvar, es únicamente por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, que alguien puede ser salvo. Es importante notar la manera en que la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén resolvieron el conflicto. 1. La iglesia de Antioquía envió una delegación para buscar una solución. 2. Los delegados, Pablo y Bernabé, se reunieron con los líderes de la iglesia para dar sus informes. Y 3. Los líderes discutieron el asunto y escucharon los testimonios de Pedro, Bernabé y Pablo. 4. Santiago resumió los informes y formuló una decisión. 5. Todos se sometieron a la decisión. Y 6. El concilio preparó una carta para la iglesia de Antioquía y la enviaron con delegados para explicar la decisión. Esta es una forma sabia de resolver los conflictos en la iglesia. Debemos enfrentar los problemas y permitir que todos expresen su perspectiva del asunto ante líderes y que sean espiritualmente maduros y capaces de tomar decisiones sabias. Entonces todos deben someterse a la decisión. Si la ley era un yugo que los judíos no podían llevar, pregunto, ¿de qué les sirvió tenerla a lo largo de su historia? Pablo escribió que la ley era una guía para mostrarles sus pecados a fin de que se arrepintieran, volvieran a Dios y vivieran correctamente, como lo dice en Romanos 3:20. Era imposible y aún le es obedecer la ley perfectamente. Este Santiago es uno de los hermanos de Jesús. Llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén y escribió el libro que lleva su nombre. A pesar del testimonio de Pedro, Bernabé y Pablo, dieron sobre las experiencias que habían tenido con los gentiles, Santiago recurrió a la palabra de Dios como prueba definitiva de la verdad. Nosotros debemos hacer lo mismo con nuestras experiencias en la vida. La palabra de Dios debe tener la última palabra. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, cuanto más la leamos, la estudiemos, la memoricemos y meditemos en ella, mejor podremos discernir lo que es bueno y correcto en momentos de incertidumbre o desacuerdo doctrinal. Santiago llegó a la conclusión de que los creyentes gentiles no tenían que ser circuncidados, pero debían abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de cometer inmoralidad sexual, algo habitual en el culto de los ídolos, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre.
reflejando la enseñanza bíblica de que la vida está en la sangre, como dice Levíticos 17:14. Si hacen estas cosas, contemplarían a Dios y se llevarían bien con sus hermanos judíos creyentes en Cristo. Desde luego, había más cosas que no debían hacer como creyentes, pero estas 4 eran de particular interés para los judíos. Este acuerdo sirvió para que la iglesia creciera sin que fuera un impedimento las diferencias culturales entre judíos y gentiles. Cuando proclamemos el mensaje de Cristo en distintos contextos, debemos asegurarnos de que los requisitos para la salvación que predicamos son los que Dios ha establecido y no los humanos. La iglesia primitiva experimentó lo difícil que es unir a personas de diversos trasfondos culturales. Los judíos y los gentiles tenían muy poco en común. Sus historias, tradiciones, prácticas, costumbres, culturas e idiomas eran diferentes. ¿Cómo sería posible unir a personas tan distintas? Sería mejor tratarlo como algo imposible de lograr y ni intentar hacerlo. Tal decisión resultaría en segregación, el aislamiento de personas y desconfianza entre ellas. Eso traicionaría las enseñanzas de Cristo y afectaría profundamente la efectividad y la atracción de la iglesia. La solución es someternos al plan de Dios e imitarlo, como dice Efesios 5:1. Entonces seríamos tolerantes, comprensivos y más abiertos, teniendo en claro que esta tolerancia no significa aprobar prácticas pecaminosas. Nada de mayor gloria a Dios, ni provee un testimonio más convincente ante el mundo que ver creyentes de distintas razas y diferentes trasfondos étnicos y sociales unidos en amor y adoración al Salvador. Así es. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra que has traído, mi Señor Jesucristo, a nuestras vidas, por la revelación que has dado, Padre, por lo que nos enseñas. Insistes, Padre, en que todos somos de diferentes tradiciones, razas, culturas y idiomas, pero tú nos logras hacer un solo cuerpo, nos ayudas a unirnos, nos ayudas a amarnos, a ver el uno por el otro, a no juzgarlo, a enseñar a cada uno de nosotros lo que tú tienes, Padre. Cuando nos unimos en tu amor, todo lo demás logramos estar todos unidos. Cuando estamos en ese amor tuyo, llenos de tu Espíritu Santo, dejando que nos guíe, logramos ese amor, el estar unidos, el cuidarnos, el estar atentos el uno por el otro. Ayúdanos, Padre, así llegamos a tener este problema, podamos resolverlo como ellos lo hicieron, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Obra, por favor, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, nuestros hijos, en nuestra economía, Señor. Bendice, por favor, Padre, a cada uno de los oyentes. Si alguien tiene un problema de salud, sea tu mano sobre ellos. Toma tú el control, Padre, en la vida de cada una de las personas. Ayúdanos como cuerpo de Cristo a levantarnos, a unirnos, a servir, a predicar las buenas nuevas. Ayúdanos, mi Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.